Muy buenos días, señor embajador. Muchísimas gracias por esta atención, el tiempo que nos da, ¿no? Sabiendo las ocupaciones importantes que usted realiza, más aún al cumplirse los 62 años de la gesta revolucionaria que dirigiera el comandante y líder Fidel Castro. Señor embajador Sergio González, usted ya tiene un tiempo aquí en el país, ¿no? ¿Cómo le ha parecido el Perú? Ya llevo 4 años y 10 meses. Comentaba que llegué el 29 de febrero del 2016 con la idea de terminar el próximo 29 de febrero. Pero el 29 de febrero del 2020 pasó y decidieron mis superiores allá en La Habana que estuviera un tiempito más. De manera que me acerco a los 5 años y en algún momento antes o un poquito después, alrededor de esa fecha, estaré terminando. A mí me cuesta mucho trabajo decidir qué me ha agradado más del Perú, la verdad. Entre hechos históricos, hechos geográficos, hechos culturales, sociales, hay una infinidad de temas que suscitan mi curiosidad y seguro que van a mover mis nostalgias cuando ya no esté aquí. Pero hay muchos otros hechos culturales, hechos geográficos. Me ha encantado mucho, por supuesto, visitar Loreto. He estado en un par de ocasiones allá. He subido por el río hasta San Pablo, por el Amazonas. Allí estuvo Che Guevara, ¿no? Usted recordará. Allí estuve. De ahí partió el Che Guevara con Hugo Peche. Inauguramos un monumento del Che a tamaño natural. Fue una experiencia muy bonita. Visitamos el leprosorio donde estuvo el Che. Eso lo cubre muy bien la película de Walter Sales, Diario de Motocicleta. Esa fue una experiencia notable. Para nosotros que somos tropicales, ¿no? La selva es siempre un elemento de interés en nuestras vivencias. El Amazonas nos impresiona, porque no tenemos esos ríos en Cuba. Los Andes nos impresionan, esas montañas. Cada vez que sobrevuelo en los aviones, me quedo sobrecogido de la niñedad que somos en el mundo. Y hace recordar aquello que decía Fidel, bueno, la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y me ha gustado, por supuesto, me impresionó Machu Picchu. Es un golpe suave al corazón. Si la gastronomía peruana es un golpe duro al estómago, Machu Picchu es un golpe suave al corazón. Me llevo esa vivencia también, por supuesto. Me llevo la vivencia de ciudades que visité, Arequipa, Piura, Chiclayo. Esas vivencias son inolvidables. Y por supuesto me llevo, y ahora quizás te voy a sorprender, la vivencia no agradable, pero sí que me llenó de una profunda carga de satisfacción y orgullo el ver el desfile tan inmenso y los gestos y las ofrendas tan numerosas dedicadas por el pueblo peruano a Fidel Castro cuando murió en su sepelio. Me llevo eso en mis vivencias. Pero usted debe recordar nocturnos y sobrecogedores, pero de profundo orgullo. Están entre las vivencias que me llevo de aquí. Usted debe recordar, pues, que el comandante estuvo en 1970, ¿no? También en el Perú, pero la campaña que hizo tras el terremoto de Huaraz fue impresionante y está siempre en el corazón de los peruanos, al igual que las brigadas que llegaron tras el terremoto de 2007 a Pisco, a Ica, ¿no? Y así en diversas zonas del país.
Ese es un sentimiento que el pueblo peruano tiene. Por eso quería Bueno, preguntar. yo llevo también esta vivencia. Fíjate, han pasado 5 brigadas por aquí en los últimos 5 años. Cuando las inundaciones en Piura, estuvo una brigada médica cubana de 23 compañeros, trabajaron 2 meses y medio. Yo los atendí, yo hice las coordinaciones. Qué Y bueno. luego, más recientemente, estuvieron las 4 brigadas en Ancash, Moquegua, Arequipa y Ayacucho. También me tocó hacer las coordinaciones y asistirlos, ¿no? Con la logística y con todo el amparo, digamos, institucional que requerían. Así que esa es otra interesante experiencia que no voy a olvidar, por supuesto. Claro, sin lugar a dudas. Solo en los últimos 5 años, 5 brigadas, casi a una por año, de alrededor de 20 compañeros en cada caso. Claro, llévese nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento mil, ¿no? A la histórica isla de Fidel Castro, que en 1959 hizo el gran cambio social. Hoy se está cumpliendo los 62 años de esta gesta histórica, ¿no? ¿Y qué ha significado para Cuba esta revolución? Es una pregunta muy recurrente aquí en Perú y recuerdo que me la hicieron mucho en los días del sepelio de Fidel. Sobre todo la prensa occidental, siempre más distante y agresiva en algunos casos, como buscando la esperanza de un cambio que fuera favorable a esos intereses del capitalismo. Y nosotros respondíamos, no, va a haber profundización de socialismo, no se hagan ilusiones, va a haber continuidad. Y es realmente lo que ha ocurrido. ¿Qué significaba Fidel? Era la pregunta. Bueno, Fidel fue el hombre que nos devolvió a la condición de país y dejó atrás la condición de país paria o país fallido, como lo dicen ahora. Recuerden que Cuba era lamentablemente un burdel en el Caribe. Se la habían repartido los mafiosos en contubernio con Batista. Es un hecho cierto, con investigaciones históricas fiables, que la mafia se había entronizado en La Habana y se había repartido La Habana como un pastel y tenían planes de desplazar, hacer unas nuevas Vegas en el Caribe. En el año 46 hubo una cumbre de mafiosos en el Hotel Nacional de La Habana, de las más grandes, más de 200 grandes capos estuvieron ahí, lo tenían todo planificado. Y en eso llegó Fidel, como dice la canción de Carlos Puebla. Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, eso es lo que ha significado Cuba para nosotros, yo tengo que decirlo con toda claridad, transparencia y orgullo. Cuba fue devuelta a la geopolítica mundial. Dejamos de ser escenario decorado de películas de Hollywood y remanso de paz de mafiosos y sinvergüenza para retomar la dignidad como país hasta hoy. Sin lugar a dudas, las ideas de Martí ha sido siempre el faro también para la independencia de Cuba, ¿no? ¿Cómo entrelazar la lucha de Martí de la independencia, ¿no? Con el cambio revolucionario que posteriormente Fidel Castro le dio, ¿no? al proceso revolucionario, a este proceso de independencia que terminó en una revolución proletaria, en una revolución socialista? Nosotros sostenemos una tesis, y es que en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó el 10 de octubre de 1868. Todavía Martí no era una figura política, era un muchacho apenas, y que terminó o se mantiene hoy
bajo la dirección del Partido Comunista e inspirada en las ideas de Fidel. Martí es el más universal de los cubanos. Es el hombre que encaró la lucha por la independencia. Y Fidel ha sido su principal discípulo. Es decir, ha habido una innegable continuidad en ese proceso de conquistas de nuestras aspiraciones. Con esta explicación se entiende por qué el pueblo cubano, ¿no?, ha ido progresivamente potenciando sus expectativas hasta llegar al socialismo. Algunos no pudieron continuarlo. Así es, así es. En el camino quedaron 20.000 cubanos. 20.000 héroes y mártires. Y ese proceso nos ha acarreado un alto costo, no lo voy a negar. La independencia no es un regalo de Dios, hay que conquistarla. Y en ese proceso nos hemos enfrentado a poderes establecidos, intereses que son opuestos a la independencia, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y son los resultados que hemos debido pagar. La independencia lleva un alto costo, acarrea un alto costo, pero la historia ha demostrado que el pueblo cubano está dispuesto a pagar y que ha sido válida nuestra decisión histórica, que estamos cada vez más próximos a coronar con el éxito. ¿Cuáles son los logros más importantes que usted tendría que resaltar en el aspecto social, económico y político? Bueno, hay infinidad de logros, pero yo creo que el fundamental ya lo mencioné, es decir, la devolución de la dignidad de cubano, la condición, la identidad de cubano, el orgullo de sentirse cubano. Eso se consiguió con Fidel. Eso se consiguió de manera firme y definitiva después del 1 de enero del 59. Pero hay infinidad de logros sociales, los que se conocen, en la medicina, en la salud, en el deporte, la seguridad social, la seguridad ciudadana, que no se pondera suficientemente bien en el resto del mundo. Pero es que en Cuba no tenemos el flagelo de bandas, ni de mafias. No hay ciudadanos desaparecidos, no hay asesinatos y violaciones en las calles, no hay policías que le caigan a palo a un transeúnte por el color de su piel. Se ha observado incluso con el periodo especial, que sabes que es la agravación de la crisis económica, un deterioro de valores en la población, pero eso no lleva a que la gente y los jóvenes vivan en el sobresalto de ser asaltados, violados o asesinados en la calle. Ese es un logro. Y en América Latina eso es casi que, digamos, una utopía para muchos países. No hay establecimiento de ventas de armas, no existe tráfico ni consumo de drogas en las escuelas, ni tiroteos, ni asesinatos. Se eliminó la explotación, el analfabetismo, el hambre, la miseria, la muerte por enfermedades curables. Hay cobertura de salud universal, gratuita y de calidad para toda la población. Siempre que me preguntan eso, yo recuerdo que el tarjetón de mi hija, ¿sabes qué es eso? Te explico. Es una especie de libreta en que se le da a cada niño, a cada madre, desde antes de que su niño nazca, para dar seguimiento médico al niño por llegar y al niño cuando crece. Y en ese tarjetón están
el cronograma de 13 vacunas, o sea, de vacunas contra 13 enfermedades, totalmente gratuitas. La garantía de que los niños van a crecer de una manera sana y que los padres no tendrán que preocuparse por ese problema. Y cuando un padre se despreocupa, ¿qué ocurre? Hay un médico en la esquina, un médico de familia, porque hay 8 por cada 1000 habitantes. Digo, 8 por cada 1000 habitantes, sí, efectivamente. Es la mayor densidad de médicos del mundo, que va a la casa del padre que es remiso o irresponsable y le pone la vacuna al niño en la casa. Esos son logros indiscutibles que no tienen probablemente incluso países desarrollados que nos llevan gran ventaja en el desarrollo económico. Y la pandemia de la COVID-19 ha venido a demostrar con creces esto que estoy planteando. Sí. Logros son infinitos. Aquí hice una relación de 75 razones que tenemos los cubanos para sentir que hay logros en nuestro país. Entiendo también en el sector de la educación, ¿no? Sobre el analfabetismo, ¿cuánto tenían antes de la revolución y qué porcentaje tienen hoy en las estadísticas? Había 25% de analfabetos en Cuba. Por estudios de organizaciones independientes, nada inclinadas al comunismo ni nada de eso. Digamos, una de las más sobresalientes era la Asociación de Jóvenes Católicos de La Habana. Hizo un censo muy abarcador, un trabajo muy minucioso en el año 58 y detectó, entre otras cosas, el 25% de analfabetismo. Eso duró hasta el año 61, porque el año 60, hasta el año 62, porque el año 61 se hizo una campaña masiva de alfabetización en Cuba que ha llegado a registrarse por la UNESCO como una verdadera epopeya. Y en el año 62 ya la población cubana estaba alfabetizada. Y entonces Cuba se planteó una nueva meta, que fue elevar a 6 grados la enseñanza obligatoria. Cumplido eso, en los años 70 se elevó a 9 grados y luego a 12 grados. Hoy todos los jóvenes cubanos deben terminar 12 grados de su educación. Hay miles de estudiantes que se gradúan cada año y la carrera no les cuesta un centavo. Miles de niños y jóvenes estudian en Cuba y ni las clases, ni los libros, ni las nuevas tecnologías, ni los laboratorios, ni ninguna base material de estudio le cuesta un centavo. Eso es un logro de la educación cubana. Es decir, aquello que se habla de las metas del milenio adoptadas por las Naciones Unidas en el 2000. Hay una de las metas del milenio que es lograr la completa alfabetización de la población. Eso lo tenemos desde hace casi 60 años o 60 años. Sí, sin lugar a dudas, el mundo siempre ha reconocido la capacidad de la sociedad, del Estado cubano para atender el tema de la salud y la educación, ¿no? El tema político es un tema que siempre ha estado en cuestión, el tema de la democracia, ¿no? ¿Qué entienden los cubanos por democracia, ¿no? A diferencia del mundo occidental. Bueno, nuestro concepto está tomado de uno de los próceres de la independencia norteamericana. ¿Cómo es eso? Sí, la de Lincoln y Washington. Es decir, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestra democracia es simplemente diferente de la del
las de los modelos occidentales. No pretendemos que es mejor, pero tampoco es peor. Y es adaptada a la situación de Cuba. Cuando se habla de democracia se piensa en partidos políticos. Bueno, nosotros tenemos un esquema que es diferente. Nosotros tenemos un esquema donde el único partido que tenemos no es un partido electoral, no funciona como partido electoral, no postula candidatos, no los propone y por el contrario exige la participación de toda la población, que es lo único que hace, moviliza a la gente para que se produzcan las elecciones y se participe en las elecciones y se garantice las elecciones. Digamos, el papel de nuestro partido es prácticamente de garante de las instituciones y se estructura como en la vieja ágora griega, perdón, desde la base, con las propuestas de los candidatos a delegados de los municipios, las provincias y de la Asamblea Nacional. Perdón, para poder entender mejor los que nos siguen también esta entrevista, él está señalando que para ser alcalde, ¿no? El Partido Comunista Cubano no presenta candidaturas. Entonces, ¿cómo es que exactamente, pero digo más, es decir, ni el Partido Comunista Cubano ni ningún otro partido, no hay ningún otro partido. La propuesta sale del ciudadano de la base. Usted, Marco Fluker, puede decir, yo propongo a Sergio González. ¿En base a qué? Si usted dice, no, porque es miembro del Partido Comunista, el mismito le dice, no, eso no es así. Yo propongo porque me parece que es un buen hombre y no está metido en el negocio de la droga y es un tipo que se preocupa por la población. E incluso usted puede decir, yo hago la propuesta de Marco Fluker. Es decir, yo me propongo para alcalde. Y eso se lleva en una primera instancia a la votación de la circunscripción. Y luego va a una boleta donde debe haber no menos de 2 ni más de 8 candidatos. Pero en ninguno de los casos hay ahí mención a que pertenece o no pertenece a algún partido. De hecho, nosotros tenemos muchísimos diputados a la Asamblea Nacional que no son miembros del Partido Comunista y que son miembros de asociaciones religiosas o son simples deportistas o son personalidades de la cultura. En fin, la idea es, ya digo, la del viejo ágora griego, donde había una democracia que ha sido paradigmática para el resto del mundo, con la diferencia de que cuando ahí había 200.000 ciudadanos griegos o 40.000 y 200.000 esclavos que no tenían derecho a nada, aquí no, aquí participan todos los cubanos tienen la posibilidad y casi podría decir que la obligación moral de vincularse a las elecciones y de hecho se toma como un deber ciudadano. La votación no es obligatoria, es voluntaria y sin embargo en el último proceso que fue para el referendo para la constitución actual participó el 80% de la ciudadanía como muestra de reconocimiento y de respaldo a los procesos institucionales cubanos. Sí, luego de estas explicaciones sobre los logros que ha significado los 62 años de la revolución, ¿no? Hay un hecho que no podemos negar, que si bien existe una crisis mundial en este último medio siglo, ¿no? Cuba ha estado en permanente crisis, ¿no? Y que se ha reflejado también en la salida, en la migración de muchos cubanos. ¿Por qué se da esta crisis?
A ver, hay varios momentos. En 60 años hemos tenido algunos momentos de bondad, digamos, y hemos tenido otros momentos de crisis. Creo que pocos países en el mundo podrían ufanarse de decir que no han tenido crisis, sacudidas o digamos, turbulencias en el aire. Nosotros tuvimos unos buenos años 70, 80. Veníamos con buen paso. En los 90 se desintegró el cambio socialista europeo, con el que nosotros habíamos tejido muy buenas relaciones económicas, eran relaciones justas, casi que en pie de igualdad, había colaboración, y sobrevino una gran crisis. Nuestro Producto Interno Bruto cayó 35%. Luego nos asomamos a un momento de recuperación ya cercano al 2000 y veníamos en ese proceso, a pesar de otros imponderables que más adelante te mencionaré, o el fundamental de ellos, pero sobreviene más recientemente la llegada de la administración, de la actual administración, que está ahora en camino de dar paso a la siguiente, y como remate la pandemia. Es decir, ha sido un proceso de sacudidas, de caídas y recuperaciones. Ahora, fíjate, la razón fundamental, el obstáculo fundamental a nuestro desarrollo es la existencia de las sanciones económicas unilaterales contra nuestro país. Lo que se conoce como sanciones económicas unilaterales, que nosotros en el lenguaje coloquial decimos que es el bloqueo económico contra Cuba, y que para ser más exacto deberíamos llamar como guerra económica contra Cuba, porque se nos persiguen todas nuestras transacciones económicas, se impide la relación económica normal de nuestro país con el resto del mundo, se obstaculiza la imbricación de nuestra economía con la del resto del mundo, como en el resto del mundo funciona, y eso significa para nosotros vivir prácticamente en una condición anormal, o más exactamente en una condición de estado de guerra o de estado de sitio, básicamente. Te lo digo más gráficamente. Mira, en el último año hemos cuantificado las afectaciones que nos provoca el bloqueo económico norteamericano contra Cuba. Son 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Cuando usted divide 5.000 millones de dólares en los 365 días del año, significa que cada día nosotros perdemos, por efecto del bloqueo, 13 millones de dólares. Cada día, nada más. Eso significa que cada hora perdemos 570.000 dólares. Y en 15 minutos, que es más o menos lo que nos va a durar la entrevista, o en 30 minutos, nosotros hemos perdido, cuando terminemos de hablar, 235.000 dólares. 235.000 ¿Y eso qué significa en términos del Producto Bruto Interno? ¿Cómo, qué pudieran hacer con ese dinero, ¿no? Si no hubiese un bloqueo? Imagínate cuánto pudiéramos haber hecho si con las restricciones que tenemos hemos logrado lo que hemos logrado. Si tenemos 8 médicos por cada 1.000 habitantes, si tenemos expectativa de vida de 78 años para los hombres, 79 y tanto para las mujeres, si la mortalidad infantil de nuestro país es 4 por cada 1.000, que se equipara con las de los países desarrollados, si tenemos los niveles de cultura y educación que tenemos, ¿qué no hubiéramos hecho con esa plata? Con 900.000 millones de dólares, que es lo que hemos perdido en estos 60 años.
no puedo decirte, no sé exactamente cuánto representa el Producto Interno Bruto, pero te digo que para aquilatar a aquellos que hablan de que la economía cubana es fallida, de que el sistema no funciona, que el modelo es obsoleto, en fin, toda esa retahíla de acusaciones permanentes sobre nosotros. Si no existiera, estoy seguro que estaríamos en una situación mucho más holgada, no tendríamos esto que tú planteas de la emigración, que además no es un fenómeno cubano, porque emigran prácticamente de todas partes del mundo. Esta emigración sé que se equipara, a propósito, con la del Perú. Ustedes tienen más o menos el 10% de la población fuera del Perú. Esa es más o menos la condición que tenemos nosotros, un 10%. Con el añadido de que en el caso de Cuba, el fenómeno migratorio se utilizó durante largo tiempo como un instrumento político. Y los cubanos que emigraban a los Estados Unidos antes de las decisiones de Obama en la última etapa de su administración, estaban dirigidas a estimular la salida de cubanos. Salida además selectiva, es decir, se premiaban los talentos, el caso de profesionales, y se limitaba la entrada a otros ciudadanos, pero se utilizó como un instrumento político. Sí, efectivamente, hemos tenido serios problemas. No digo que todos sean debido al bloqueo, pero el bloqueo es el principal obstáculo a nuestro desarrollo. E incluso condiciona errores que tienen que ver con decisiones de política económica y de políticas sociales. Porque obviamente es, digamos, forzar un país, forzar una economía, ponerle palo a la rueda para que no funcione bien. Y esto obviamente origina innumerables dificultades. Sin lugar a dudas, los trabajadores en América Latina llegan al poder por primera vez en Cuba hace 62 años, ¿no? Y esto porque es parte de las contradicciones que hay en una sociedad capitalista, más aún cuando era dependiente, neocolonial. Y esto tiene que ver también con la forma como los trabajadores miran las contradicciones de las fuerzas productivas. ¿Cómo se está dando estas contradicciones de las fuerzas productivas en Cuba para poder enfrentar la crisis, desarrollar industria y fortalecer democracia popular? Bueno, aprovecho para saludar a tu audiencia, que obviamente es mayoritariamente laborista, proletaria. La propia revista que tú diriges tiene esa connotación, ¿no? Está dirigida a esos sectores, mayoritariamente. Cuba no fue, la Revolución Cubana no es un accidente de la historia, como algunos cubanólogos quieren hacernos creer. No se debe al capricho de Fidel Castro y un grupo de ilusionados o iluminados por Dios de que tenían que hacer ese cambio social. Responde a una necesidad histórica y es el resultado de las contradicciones acumuladas durante 4 siglos de colonialismo y 50 años de neocolonialismo. Ya decía hace un rato, lo ilustraba con la mención de la lírica de Carlos Puebla, ¿no? El estado de cosas que había, y en eso llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, es decir, cerró el garito, cerró las puertas a, digamos, a estas aberraciones sociales. Se debe a una necesidad histórica. Y ocurrió bien en medio
de la Guerra Fría, obviamente significó una sacudida a la geopolítica mundial, cambió el escenario de América Latina, cambió el escenario de las Américas, la relación de la América Latina con América del Norte, los Estados Unidos. Digamos que hemos llegado a un momento en que, habiendo cumplido uno o varios ciclos de la revolución, estamos ahora en otro momento histórico. Digamos, los primeros 59, 60, los primeros 2 años, la revolución tuvo un carácter democrático, popular y antiimperialista. Agrario, diría además, porque una de las primeras leyes revolucionarias fue la reforma agraria. Luego entramos en la fase socialista y ahora estamos en un proceso de reordenamiento de la economía. Esto significa preservar las conquistas socialistas, los mejores valores de la sociedad socialista y utilizar herramientas económicas del mercado para seguir avanzando en medio de las circunstancias específicas que enfrenta nuestro país. Porque el mundo ha cambiado. No existe un socialismo europeo, que era contrapartida del capitalismo. Existe el socialismo chino, vietnamita, pero adaptado a las condiciones de esos países. Nosotros no pretendemos establecer ningún modelo, importar ningún modelo sin someterlos a duras críticas o a críticas razonables, digamos. Nosotros optamos por un modelo socialista que toma en cuenta nuestras peculiaridades, nuestras pretensiones, nuestras aspiraciones, y todo esto lo hemos condensado, digamos, recientemente, el año pasado, con la adopción de una nueva constitución que permite la existencia de varias formas de relaciones de producción, varias formas de propiedad, en lo que sobre las que prevalece la planificación, digamos, la relación socialista, pero que obviamente incluye todas estas experiencias fallidas o exitosas del socialismo en el mundo. Sí, justamente acá en el Perú nosotros tenemos una frase que lo hemos considerado simbólica: sin calco ni copia, decía la Mauta Mariátegui, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Entendiendo además que Mariátegui no fue entendido tampoco en su tiempo, ¿no? Mariátegui, un marxista convicto y confeso, como él se denominaba, ¿no? Planteaba una revolución de acuerdo a más que a la territorialidad o historia, sino al desarrollo del modo de producción existente. Y sobre esa realidad había que hacer el cambio revolucionario, ¿no? Y la lucha, ¿no?, de los trabajadores para el fortalecimiento de estas fuerzas productivas, ¿no?, que los encumbre a resolver sus necesidades. Es tal el motivo por el cual ustedes llegaron a entablar un acuerdo con la administración de Obama en Estados Unidos. Bueno, has descrito bien mi respuesta anterior, la redondeaste bien con la alusión a Mariátegui. Realmente lo que estamos haciendo es nuestro socialismo sin calco ni copia, pero además como creación heroica, no lo olvides. Es decir, 20.000 cubanos en la lucha por lograr la definitiva independencia, 2.700 cubanos afectados por
actividad terrorista, 3.400 desaparecidos por la actividad terrorista proveniente o financiada o auspiciada por los Estados Unidos a lo largo de estos años. Las carencias materiales como resultado del bloqueo. Por eso es creación heroica. Justamente la frase de Mariátegui viene muy bien. En el camino nos encontramos con la administración Obama, o ella se redescubrió. Hay que darle el mérito del valor y del cálculo adecuado. Obama dijo, por este camino no vamos a llegar a nada. Los cubanos están empeñados en hacer su revolución, escogieron su modelo político y nosotros debemos respetar eso. Yo creo que se trata de una declaración que él plasmó en un decreto presidencial antes de terminar, que es muy ilustrativo en el sentido de que hay un reconocimiento a la soberanía y la independencia de Cuba. Condición primaria para empezar un proceso de conversaciones y normalización de las relaciones entre los dos países. Eso lo hizo Obama. Eso es mérito de su administración. No importa que por el camino no nos haya ofrecido las disculpas del caso por todas las agresiones de que hemos sido objeto durante 60 años. Nos quedamos con la parte positiva, que era que se abría una ventana de oportunidad. Y realmente Obama entonces dio pasos en ese sentido. Nosotros no hemos hecho ningún convenio con los Estados Unidos. O sea, en el sentido de pongámonos de acuerdo, normalicemos la relación, porque no es el caso. Hemos adoptado algunos acuerdos puntuales de mutuo interés en el terreno económico, sobre todo algunos relativos a la seguridad entre ambos países, digamos, coordinaciones para la lucha contra el tráfico de drogas, contra la trata de humanas, acuerdos en el orden de la protección del medio ambiente, porque compartimos un mar, un estrecho. Ese tipo de acuerdos, a ese tipo de acuerdos hemos llegado. Pero lo que se trata, cuando abordamos el meollo de las relaciones entre los dos países, lo que se refiere a la disposición de ambas partes de avanzar en un proceso de normalización, realmente en ese terreno prácticamente todo está en manos de los norteamericanos, porque nosotros no tenemos un bloqueo contra los Estados Unidos. Es decir, existe un bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, y lo que debería predominar es la idea de levantar ese bloqueo. Esa es una decisión unilateral. Es decir, como es unilateral la acción, debe ser unilateral la reacción. Es decir, como la ley aquella de Newton, ¿no? Hicimos el bloqueo, ahora tenemos que levantar. Y nosotros esperamos que en algún momento prevalezca en los Estados Unidos, en los círculos de poder, el sentido común y el sentido de la necesidad histórica para que se retome ese proceso iniciado por Obama. Señor embajador, no podemos terminar esta entrevista, ¿no?, que se ha extendido, pero creo que era importante para profundizar más allá de los logros, sino las propias contradicciones que se dan siempre. ¿Cuánto se ha extendido? ¿Media hora ya? Mucho más. Hemos perdido en ese tiempo más de $235,000 por efecto del bloqueo. Bueno, una hora. Casi una hora. Y llegamos a una hora de sacar $570,000. ¿Te imaginas eso? Una verdadera pena. Día tras día, semana tras semana, año tras año durante 60 años. ¿Por qué se dicen que somos tan ineficientes y que utilizamos el bloqueo como un pretexto? No nos eliminan el pretexto para poder decir de verdad, bueno, es que ustedes no funcionan, no porque tienen el bloqueo, es que no funcionan porque somos unos ineficientes, ¿no?
¿Por qué no nos quitan el pretexto? Nos quitan el bloqueo. Tal vez por ese gran sacrificio que ha hecho el pueblo cubano, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? La comunidad ha, ha propuesto que la Brigada Médica Henry Reeve sea nominada para el Premio Nobel de la Paz por esta gran jornada que han realizado durante la pandemia y aún así lo siguen haciendo. Estaba informándome de que ustedes han tratado más de 115,000 casos, han desarrollado 239,000 procedimientos de enfermería, 627 vidas salvadas solo aquí en el Perú. Yo creo que es un reconocimiento merecido. Sería de justo honor, realmente, porque el esfuerzo de estos médicos, de estas brigadas, ha sido altamente meritorio. Solo en el periodo de la pandemia, yo ratifico esos datos que tú tienes, esos son los que resultaron del trabajo de los últimos 6 meses aquí. Pero solo en el periodo de la pandemia, que se extiende desde marzo hasta hoy, han participado 53 brigadas cubanas en 40 países, dando ese tipo de atención. Es decir, como pudimos contener en Cuba, mantener bajo control la epidemia, y hay un acumulado de factores que permiten enfrentar autóctonamente la epidemia, disponemos del potencial para ayudar a otros países. Bien, eso ha ocurrido solo con la pandemia, pero antes de la pandemia había ya alrededor de 28,000 médicos cubanos trabajando en diferentes programas bilaterales con diferentes países. Es decir, estas 53 brigadas se sumaron al trabajo que ya venían haciendo otros profesionales por acuerdos bilaterales con otros países. Pero la Henry Reeve, que ha tenido estas 4 brigadas aquí, las últimas, que tuvo la de Piura en el año 2017, que tuvo la de Ica, con la que tú empezaste la entrevista, y que ha tenido una exitosa y destacada participación en otros muchos casos. Recuerdo lo del ébola en el Golfo Africano hace apenas, bueno, en la administración de Obama, justamente. Obama menciona la colaboración entre Estados Unidos y Cuba en el combate contra el ébola en África como un ejemplo de lo que pueden hacer dos naciones con sistemas políticos, filosóficos contrapuestos, pero son naciones civilizadas que se ponen de acuerdo y cooperan en la solución de una crisis mundial. Y eso obedeció a un llamado de Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, a Obama, al presidente francés y luego al presidente cubano Raúl Castro. En el combate al ébola estuvieron nuestras vidas. En el terremoto en Pakistán estuvieron más de 500 médicos cubanos. Bueno, hubo médicos cubanos que estuvieron dispuestos a ir a Estados Unidos a ayudar a los ciudadanos de los estados del sur, Luisiana, sobre todo afectados por el huracán Katrina. Allí justamente se formó el contingente de Henry Reeve. Es decir, ha habido hechos súper destacados que llenan de gloria y orgullo la trayectoria del contingente Henry Reeve. Aquí en el Perú hay varias personalidades que han reclamado el premio Nobel para la brigada Henry Reeve. Entre ellos están el poeta Marco Marcos, está Béjar, el profesor, está Dorotea Ortman y está también Hildebrando Pérez.
Premio Casa de las Américas, entre los que han postulado el premio para las brigadas. Así es, y el nuestro también, el Partido Comunista Peruano, también apuesta porque Cuba sea reconocida, la brigada Henry Reed sea reconocida pues en el mundo por su ardua labor en defensa de la humanidad. Con estas palabras, señor embajador, queremos agradecerle una vez más su participación, su tiempo, ¿no? Lamentando que en corto tiempo usted tenga que dejarnos ya y regrese a su isla dorada, ¿no? Regrese a la isla revolucionaria, a la isla de Fidel, a la isla que todo el mundo y los peruanos queremos y admiramos. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes, Marco. Un gran saludo para ti, para la audiencia. Feliz año nuevo y éxitos en el 2021. Viva el 62 aniversario de la Revolución Cubana. Viva, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días por su participación en Peruanicemos del Perú. Hasta luego.